Buenos días, yo soy cirujano plástico, como mencionaron, también soy cirujano general, tengo un doctorado en psicología y educación. Soy el vicepresidente y presidente electo de la Asociación Mexicana de Quemaduras y vivo en San Miguel de Allende, una ciudad muy bonita en el centro del país de México. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a ver cuáles son las estrategias para tratar a un paciente que tiene una quemadura, que es una herida finalmente, cuando lo encontramos en el momento agudo. ¿Qué es lo más importante? Con base en esto, tengo algunas consideraciones que les ofrezco y les comparto mi pensamiento. Lo primero es que sepan que pertenecemos a muchas asociaciones donde nos damos apoyo a muchos lados del mundo, a muchos lados del país y que estamos juntos, nunca estamos solos, siempre estamos con alguien que nos puede ayudar. Consideren, por favor, como muy importante, lo primero, ustedes estén protegidos cuando tienen a un paciente quemado. Sepan que la preparación y la protección son fundamentales para poder servir a las personas. Si no tenemos eso, podemos cometer algún problema mucho más grande o incluso dañarnos o perder la vida. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Lo tercero, hacer un diagnóstico adecuado. Las heridas por quemaduras son muy aparatosas, llaman mucho la atención, el dolor es terrible y nos mueve mucho a la acción. Sin embargo, no es la herida lo más importante. Lo más importante es estabilizar al paciente. Y entre esa estabilización está justamente el control del dolor y el manejo de los líquidos. Eso es fundamental. Si hacemos esto bien, podemos tratar la herida sin mayor problema. Para poder tener un abordaje completo, habría que considerar la etiología, cuáles son las circunstancias que rodean al accidente, las condiciones físicas de este momento del paciente, la extensión, profundidad y si hay algunas comorbilidades. En ese orden de ideas, quisiera insistir mucho en primero, protéjanse, eso es fundamental. Lo segundo, esto nos vamos a ir muy rápido, pero es un punto de partida. Las quemaduras de primer grado solamente lesionan la epidermis. Esas usualmente no tienen ni mayor problema, no requieren manejo específico, no hay vesículas, arden mucho, pero en una semana están resueltas. Estas son las clásicas quemaduras de primer grado. Ese es otro tipo, ese es otro tipo de quemadura de primer grado. Las de segundo grado se dividen en superficial y profunda. Las superficiales afectan solamente la dermis papilar. Usualmente epitelizan en 3 semanas. El sustrato es rosa, las vesículas o ampollas están presentes y son muy dolorosas, arden mucho. Les voy a compartir ahorita esto. Los pacientes me dan autorización para presentar las fotos, pero no me autorizan que se hagan capturas de pantalla por respeto a ellos mismos. Estas son quemaduras de segundo grado superficial. Como les mencionaba, hay ampollas, arden muchísimo. Entonces siempre los manejamos a los pacientes con control absoluto del dolor. Esto es otro ejemplo muy, muy común de una quemadura de segundo grado producida por los líquidos. Es los baños que se hacen a los bebés principalmente. Las de segundo grado profundo ya involucran la dermis reticular, que sería la segunda capa y más profunda de la dermis. Primero fue la epidermis, después la dermis. Y en esta reticular, el sustrato es un poco más blanco que la anterior. Son muy dolorosas, siguen existiendo las vesículas o ampollas. Aquí el problema es que la dermis reticular no es una cuestión pareja, tiene algunas subidas y bajadas que tienen los anexos de la piel y eso hace que a veces se vea más profundo. Y el problema que tienen es que justamente esas partes más profundas cicatricen y tienen muchas posibilidades de hacer cicatrices queloides. Ese es un ejemplo de un paciente que sufrió una quemadura de segundo grado profundo, también por líquidos. Vean cómo está el sustrato rosa. Este ya está avanzado el caso, pero vean el sustrato rosa. Las quemaduras de tercer grado involucran todas las capas de la piel, incluyendo la grasa. La zona está acartonada, está negra, no duele. Esa parte no duele, pero lo demás duele muchísimo. Se dice que se siente como un cuero. Estas heridas no epitelizan y cuando están limpias cicatrizan por segunda intención. Generalmente requieren injertos, colgajos, esclerotomías, etc. ¿Por qué? Porque se involucran todas estas capas, como ustedes ven hasta abajo. Y nosotros agregamos otro grado, que ahorita van a ver a continuación. Este es de tercer grado. Vean el compromiso, está acartonado. Esta es una herida por quemadura eléctrica. Esta es una quemadura por explosión. Esta es una quemadura por fuego. Vean el color
y vean cómo está acartonado todo el tejido, los cambios de coloración y es súper, súper duro ese tejido. Tenemos que abrir la piel para liberar el síndrome compartimental que generalmente se presenta. Las de cuarto grado van más allá de la grasa, ya afectan la fascia, el músculo y el hueso, y estas se convierten realmente en una herida compleja. Acuérdense que todas las heridas complejas tienen diferentes componentes, y estas de cuarto, incluso las de tercero, ya estamos involucrados en eso. Hay que reconstruir muchas cosas. Estas heridas nunca van a epitelizar, van a cicatrizar. El asunto es que tenemos que dirigir nosotros la cicatrización o incluso evitar ese paso, porque la deformidad, la secuela que va a tener el paciente puede ser terrible y puede afectar la vida para siempre. Esta es una quemadura por electricidad de cuarto grado. Vean el ejemplo, ya llegó toda la piel, toda la grasa, toda la fascia, la pequeña muscular que tenemos entre los dedos y afecta directamente el hueso. Aquí está cuando estamos debridando, vean ustedes, ahí está expuesto el hueso hasta abajo completamente. Eso es un paciente también con una herida de tercer y cuarto grado. En la parte superior, donde está la cabeza, está completamente hecho un carbón. Incluso vean la gran escara que presenta en el tórax, paciente que tiene que ser sometido de manera de urgencia para quitar todo ese tejido, porque además del sustrato, como lo dijo el doctor Miguel Ángel hace rato, que es la infección lo que mata a los pacientes, aquí el problema es que si no quitamos ese tejido que está apretando el pulmón, no se expande y no podemos lograr una buena ventilación. Esto es otro ejemplo de una quemadura de cuarto grado, en donde un cable hace contacto directo con el paciente y vean la marca ahí perfecta del cable, cómo está penetrando, y esta herida llegó hasta el hueso. Tenemos que trabajar toda esa zona para poderlo reconstruir. Un paciente con quemaduras de tercero y de cuarto grado, que requiere que le hagamos escalotomías y escalectomías en todos lados. Esta es una quemadura por fuego en un accidente que pudo haber sido prevenido, un niño que quedó envuelto en una cobija y se prendió una veladora, alguna situación cerca de él, y se descuidaron y se cayó la vela sobre el pequeño, que además tenía desde antes un problema de movilidad. Entonces esto complica mucho la situación. ¿Qué es el segundo paso? Bueno, calcular la superficie corporal. Hay muchas formas de calcularla. Son tres las más comunes: la escala de Lundy-Brauer, la escala de los 9 de Wallace y la superficie palmar de manos y dedos. Ahorita se las voy a enseñar. Yo les recomiendo que tengan estas, las dominen, pero váyanse un poco más a la tecnología. A mí me gusta mucho la app eBurn. Yo no tengo ninguna relación con la empresa que lo hizo, que es un hospital en Francia. No tengo ninguna relación. Sin embargo, es mucho más exacta. Y hay otras todavía más exactas que calculan la superficie con cámaras. Pero vean los ejemplos. La de Lonnie Brower lo que hace es que estima la superficie de acuerdo a la edad del paciente, porque sabemos que un pequeñito tiene la cabeza mucho más grande que un adulto. Entonces la proporción va cambiando, la superficie va cambiando, de tal manera que lo que equivale, por ejemplo, en un niño de 0 a 1 año de edad, que son el 19% cuando se quema la cabeza, en un adulto apenas será el 7, el 9%. Vean la proporción tan dispareja, cambia mucho la proporción. Si nosotros utilizamos una sola escala, no vamos a poder calcular los líquidos adecuadamente. El problema actualmente que tenemos no es la falta de líquidos, es que nos sobrepasamos de líquidos. Afortunadamente tenemos la tecnología y tenemos posibilidades de llevar ahora sueros donde antes era imposible, pero eso hace que sobreestimemos la cantidad de líquidos que requiere un paciente. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Esa es otra, la regla de los 9, es muy común, es muy fácil de hacer. El problema es cuando tenemos una superficie que no es pareja, que está salpicada, que es irregular, ¿cómo calculamos para que nos quede exactamente? Hay estudios que demuestran, incluso uno que tenemos nosotros, que cuando calculamos nosotros un porcentaje, digamos que el punto 5 o el punto X, mentalmente subimos al número inmediato superior para redondear la cantidad, y entonces en vez de ser un 17.5% se convierte en un 18%. Pero todo esto fue una suma de diferentes puntos por ciento que no fuimos exactos, y eso hace que sobrehidratemos a los pacientes. El problema con la sobrehidratación es que una quemadura que pudo haberse limitado se convierte en profunda, y eso nos trae muchos problemas, incluso la muerte del paciente. Cuando no tenemos otras posibilidades, bueno, la palma de la mano es una buena opción.
¿Cuánto es? El 1% de la palma del paciente extendida de aquí a acá, el 1% es de la superficie. Entonces tomamos la mano del paciente, hacemos una marca con un papel y con eso vamos midiendo las zonas y es más o menos adecuado, pero también tiene muchísimos factores de error, sobre todo el cálculo que nosotros hacemos, es una estimación. Por eso es que yo les recomiendo esta, es eBurn App, es completamente gratuita, hay para iOS y para Android, la pueden descargar, es muy, muy fácil, es muy intuitiva. Lo que hay que hacer es consignar aquí los datos del paciente, la edad, el peso en kilos, la talla en centímetros, muy importante. Lo segundo, los líquidos. El manejo inicial de los líquidos que teníamos tradicionalmente hasta hace unos años era empezar con 4 mililitros. Se ha visto que no, que es mejor empezar con 2 mililitros. Y aquí la máquina nos lo da automáticamente. Una vez que le pusimos estos datos, damos a la siguiente pantalla y nos va a dar la primera, que es la parte anterior. Y aquí tiene 3 marquitas, primero, segundo grado. Las de primer grado no se cuentan para líquidos, como vimos al principio, estas no requieren mayor tratamiento hídrico, pero las de segundo y tercero sí, entonces se consignan aquí y en la parte posterior dibujamos y nos va a dar un gran total de cuánto fue la superficie y los líquidos estimados. Ahora sí, el manejo específico de la lesión. Para todos los pacientes, estos son medidas sacadas del ATLS, adaptadas para el ABLS, que es la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Importante, pueden enfriar el agua de la lesión con agua por unos 20 o 30 minutos, siempre y cuando no está subestimada la lesión. Esta es la lesión que te sucedió en la casa, estabas haciendo alguna cosa, te quemaste una mano, alguien se quemó una mano, alguna zona pequeña, lo puedes llevar al agua corriente, que no esté congelada, a veces hace mucho frío, una que no esté tan fría, lo pones ahí, con eso se enfría lo suficiente, lo secas y perfecto, no hay ningún problema. En otro contexto habría que valorar porque después puede ser problemático. Pero cuando podemos hacer esto es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Secamos y cubrimos con una sábana limpia y tomamos la terminación de lo que sigue. Cuando son quemaduras un poco más complejas ya iremos viendo. Las de primer grado, acuérdense, son las del sol. Hay que ponerles crema hidratante, lo que se necesite, porque lo que les va a molestar es el ardor, un protector solar 3 o 4 veces al día y dar algún tipo de analgésicos. Y si el paciente estuvo mucho tiempo expuesto al sol, darle los líquidos que pueda tomar por agua o incluso por la vena, pero no como si fuera el cálculo del paciente quemado. Estas no se contabilizan para el líquido del paciente quemado. Estas son las clásicas de primer grado. Son muy ardorosas, como podemos ver en este fotograma de esta película muy interesante. Y también se nos da en todas las pieles. En todas las pieles nos podemos quemar. Las de segundo grado superficial. Hay que hacer la evaluación completa y nosotros recomendamos a todos nuestros pacientes ponerlos bajo anestesia. En el servicio que tengo el honor de dirigir, no pasamos a un paciente que no tenga la protección bajo anestesia, siempre están protegidos. Y entonces debridamos todo con gentileza. Les sugiero que lo hagan con una gasa de manera gentil. El aseo de las quemaduras de segundo grado superficial no debe provocar sangrado. Si nosotros provocamos sangrado, quiere decir que estamos haciendo profundas las heridas. Entonces hay que mantener con una gasita. ¿Con qué lo podemos limpiar? Se puede utilizar lo que ustedes consideren. Nosotros utilizamos una solución viejísima que se llama solución de Dakin, que se hizo en 1912 por el doctor Alexis Carrel y Dakin, un químico americano, y que es una mezcla de cloro comercial con solución fisiológica, 0.5 de cloro comercial en 1 litro de fisiológica, y eso es excelente para hacer este aseo. En el 2014 publiqué un trabajo con 2.450 pacientes que operé yo, todos manejados con esta solución, no tuvimos ninguna infección. La clave es ser gentil con los tejidos. Y después ya lo podemos cubrir. A mí me gusta mucho usar el Epifasto, el Supratel, también Oasis o Ulcoderma. Nunca pongan sulfadiacina de plata en la cara porque pigmenta. Utilicen algún apósito, pero contextualicen. No queremos nosotros que la quemadura, que de por sí va a estar trasudando líquido, esté en un ambiente exageradamente húmedo, porque los tejidos que hacen pliegue se van a lastimar muchísimo, se maceran y profundizan la lesión. Entonces nosotros recomendamos esto. La otra cosa que hacemos nosotros personalmente es
que los aseamos perfectamente bien, los cubrimos una vez y no volvemos a hacer otra cosa hasta la siguiente semana. Por eso nos gusta mucho utilizar este tipo de cubiertas como Epifast Supratel, porque nos permiten dejar al paciente tranquilo y sin dolor, quitan el dolor y nos favorecen la epitelización. Ponemos antibióticos, eso es muy cuestionable. En una herida donde el paciente tiene menos del 20%, donde no hay ningún otro compromiso, donde no vamos a invadir al paciente, valdrá la pena no ponerlos. Pero si el paciente estuvo en un sitio donde hubo mucha contaminación o es una superficie extensa y está invadido ya sea por catéteres, por sonda de Foley, por otro tipo de cosas, habría que ponderar el uso de los antibióticos y ser muy conservadores. Ciertamente, la zona quemada permanece estéril durante 24 horas, la zona quemada, pero no las zonas adyacentes. Y si no tenemos cuidado de proteger lo que está alrededor, eso, las bacterias van a migrar y pueden contaminar. Entonces habría que tener mucho cuidado con eso y tampoco poner antibióticos agresivos al principio. Recomendamos otra vez que sean muy, muy precavidos con eso. Y los analgésicos son fundamentales desde el principio de la quemadura de segundo grado de cualquier tipo, porque está demostrado que el dolor, cuando no lo controlamos nosotros adecuadamente, una vez que el paciente ya ha pasado la fase y está en cicatrización, ese dolor se registró en el cerebro, pero ya no como dolor, sino como prurito, y es un prurito intratable. Entonces, vemos en la superficie del paciente que está cubierta, pero el paciente está con mucha comezón todo el tiempo y se están lastimando constantemente, y eso lo pudimos haber evitado. Las quemaduras de segundo grado generalmente epitalizan en 3 semanas. Ese es nuestro objetivo. Si nosotros no logramos esto, algo hicimos no adecuadamente y sobre todo es el diagnóstico. Usualmente no se infectan si las tratamos bien, pero el diagnóstico se nos pudo haber ido. Pero si vemos que una herida no se epitelizó en 3 semanas, no se curó en 3 semanas de segundo grado, nuestro objetivo tiene que ser que la tenemos que curar de inmediato, porque si no, podemos tardarnos hasta que cicatrice, pero el resultado no va a ser adecuado. Un paciente que presentó una quemadura de segundo grado, manejado en agudo, vean que está anestesiado por la superficie, a él le pusimos oasis en la cara. El oasis lo ponemos y lo dejamos ahí durante una semana. La primera semana se ve feo, se ve duro, se ve, no es lo más agradable, pero el niño está tranquilo, sin dolor. Y vean ustedes el resultado espectacular en el epitelio del paciente una vez que lo hemos retirado. Y lo retiramos con vaselina, es muy sencillo retirarlo. Y cuando uno ve esto, dice, qué bueno que tenemos la tecnología para hacerlo. Si no tuviéramos esto, ¿qué tendríamos que haber hecho? Bueno, podemos poner un Ulcoderma o podemos poner alguna otra pomada en la cara. Mi recomendación es que la pongan la pomada, que hacen perfectamente bien la primera vez, pongan la pomada y después vuelvan a poner varias veces al día sin quitar lo que pusieron antes, porque cada vez que lo quiten van a llevarse todo el epitelio que se está formando y se van a profundizar las heridas. Y si se dan cuenta, cuando hicimos la curación, prácticamente no sangró. A veces combinamos un poquito de dermoabrasión muy sencilla para poder favorecer y dejar más pareja la zona. En este caso, esto es lo que logramos. Este es otro paciente, también por escaldadura, algo que les pido que no hagan, no le pongan compresas, por favor, o gasas en las heridas de la cara porque se profundizan. Y entonces una quemadura que era de segundo superficial se convierte en segundo profundo, porque la gasa va a penetrar y va a mezclarse con el epitelio que se está formando nuevo. Entonces, bajo anestesia, quitamos, hacemos una dermoabrasión gentil para que quede parejo todo el tejido, ponemos el oasis, ven el resultado. Este niño, por supuesto, que tiene que usar protector solar y vean a largo plazo. El resultado es muy bueno, muy, muy bueno. Las marcas realmente son imperceptibles y con el paso del tiempo serán mucho menores. Pero tenemos que tener ese cuidado. Tratemos a los pacientes como si fueran de nosotros, como si fueran nuestros hijos, como si fueran el ser más querido, como que son un tesoro que tenemos y que tenemos la oportunidad de ayudarles y de brindarles una posibilidad de vida con dignidad. Tenemos que entregarnos así en cuerpo y alma en lo que estamos haciendo para poder comprometernos con los pacientes. Esa es otra nena que tuvo una quemadura por escaldadura y le pusimos el Epifast y vean el resultado es muy bueno. Los cambios de pigmentación son propios de la quemadura.
Ya quemaduras más profundas van a cambiar el pigmento porque destrozan las células productoras de melanina. No es en todos los casos. Y observen esta zona, la parte más lateral de la herida, estaba más profunda. Aquí hicimos dermoabrasión. La dermoabrasión nos permite tener un lecho más, un sustrato más parejo y nos permite la epitelización, como lo logramos aquí. No fue necesario poner injerto, acompañamos la herida para poderla resolver. En las quemaduras que son más profundas, hay que hacer lo mismo, el ABCDE. Tenemos que hacer todo bajo anestesia, desbridar todo y cubrir. Nosotros seguimos utilizando el Epifast, el Supratel, el Oasis, el Sulcoderm, etc. Y la sulfadacina como otra opción. Hay algunos autores que mencionan que la sulfa está contraindicada porque afecta la cicatrización. Y en efecto, la sulfadiazina o la plata no está indicada para la cicatrización, está indicada para mantener un ambiente limpio en las heridas. Entonces, es un antimicrobiano tópico, hay que utilizarlas. La otra cosa que hay que tener cuidado es en las manos, utilizar férulas para que tengan la posición en Intrinsic Plus. Es muy sencillo. Si no tienen férulas, pueden poner un acolchado de gasas y poner gasas entre los dedos que no estén apretadas, dejando siempre las puntas de los dedos libres para que nosotros podamos valorar el llenado capilar o el compromiso vascular que pueda tener el paciente. Ya en las quemaduras más profundas, sí utilizamos antibióticos y hacemos decisión tangencial, injertos o colgajos, que eso ya sería el otro paso. Es un paciente con una quemadura más profunda. Aquí lo manejamos con diferentes tecnologías y diferentes técnicas. Esta zona que es más profunda, segundo profundo y algunas partes de tercero, hicimos dermoabrasión profunda. Lo demás hicimos dermoabrasión, cubrimos con Epifast, con Supratel, y vean el resultado de la cara. Es espectacular. A mí me gusta mucho lo que podemos lograr. Y en la espalda, a pesar del daño más profundo, logramos un buen resultado. Otro paciente con problema severo y vean manejado con la misma tecnología. Otra nena con los mismas tipo de quemaduras. Vean la salpicadura y es a lo que me refería yo, que es muy difícil valorar estos puntitos cuando lo estamos haciendo con una hoja, con un esquema de Londi Brouwer o Wallace, es muy difícil calcularlo. Por eso yo prefiero hacer el moteadito con la aplicación porque es más acertado, es más noble para el paciente. Cuando tenemos quemadura de tercer y cuarto grado, hay que hacer todo lo anterior y bajo anestesia quitar el tejido quemado. Aquí sí vamos a valorar que sean fasciotomías. Esto es una urgencia. Fasciotomías es cortar la piel y cortar la fascia completamente. Si nosotros cortamos solamente la piel, no nos va a servir de nada. Tenemos que liberar el compartimento donde están apretadas las arterias y donde están apretadas las venas y los nervios, porque eso puede provocarle secuelas severas al paciente, la amputación o la muerte. Entonces hay que ser muy agresivos. Una vez que lo hicimos nosotros, la decisión tangencial cubrimos con lo que hemos utilizado, ponemos las férulas. Nuestro objetivo cuando un paciente lo diagnosticamos como tercer grado o cuarto grado es resolver el problema en 3 semanas. No podemos dejar más tiempo. Tenemos que ser agresivos de la mejor manera. Una cosa muy buena en la práctica que tenemos como grupo es que estamos todos involucrados. En nuestro grupo entra rehabilitación, entra psicología, entra trabajo social, entra medicina de pediatría, los de terapia intensiva de adultos, entran cirujanos generales, entro yo, entramos muchas personas ahí involucrados y tenemos toda la mística de servir a nuestro paciente como un grupo. Cuando hay alguna fricción entre nosotros es mejor cambiar de grupo porque si no, no se puede. El paciente nos necesita a todos y tenemos que estar en el mismo canal. Vean ese paciente que les mencionaba, tenemos que ser muy agresivos, irnos a lo profundo. Y ya cuando podemos resolver los problemas, el resultado es impresionante. Esto es por una explosión, un tanque de gas que explotó. Las lesiones que ven, estas circulares, porque el paciente fue desplazado por la magnitud de la explosión y se fue a impactar sobre unos tubos. Entonces, no solamente fue la quemadura, sino los levantamientos de los colgajos, la exposición de muchas zonas muy importantes que pudimos reconstruir con técnicas mucho más complejas, incluyendo BAC, colgajos, injertos, etcétera. Vean la lesión tan grande y el paciente recuperado. Quemadura por fricción, que ya son complejos, conceptos más
más complejos. Aquí es la otra forma que podemos nosotros atender al paciente quemado. Cuando presentan este tipo de quemaduras, fue atendido en otra unidad, por eso es que se ve el tejido tan comprometido. Ya tenía una lesión aquí del calcáneo, con exposición de la fascia plantar, y no había forma de hacer colgajo local. Pusimos nosotros un back para poderlo limpiar, y después para poderle dar un tejido que pudiera ser suficiente para el paciente, le pusimos un colgajo. Ahí está el colgajo colocado con injertos en alguna parte, pero eso le da una buena superficie de apoyo. Es muy importante que estos pacientes recuerden que hay que seguir con la rehabilitación y con la terapia todo el tiempo, porque si no, nos podemos meter en problemas y podemos perpetuar una lesión a largo plazo. El objetivo no es cerrar una herida. El objetivo es atender a un paciente y que el paciente quede en las mejores condiciones. A veces los pacientes tienen solamente una oportunidad y a veces nos toca a nosotros ser esa única oportunidad. Y si no lo hacemos bien nosotros, nadie más lo va a hacer bien. Vean ustedes el resultado, la verdad es que es un resultado muy alentador que nos permite. Como conclusiones, lo importante en el tratamiento del paciente quemado, aparte de verlo como un todo, es la estabilidad hemodinámica. Si logramos nosotros esto, ya podemos tener éxito con el manejo de nuestro paciente. Lo segundo, consideren, y por eso insistí mucho en saber los porcentajes de superficie corporal quemada. Si el paciente es pequeño, si es un paciente en edad pediátrica y tiene una superficie corporal mayor del 10%, necesita irse a una unidad hospitalaria. Si es del 20% y es adulto también, o si tiene alguna comorbilidad que pudiera poner en peligro la vida. Estos son los pacientes que hay que llevar al hospital. Si no es posible hacerlo, bueno, necesita atención especializada. Importante, nosotros aquí en Guanajuato atendemos una población muy grande. Mi centro atendemos alrededor de 4 o 5 millones de habitantes, aunque Guanajuato es más pequeño, porque nos llegan de muchos lados del país. Lo que hemos aprendido es que es mejor que capacitemos a todos nuestros colegas y tener un trato igualitario con todos los demás, tomar decisiones horizontales, porque sale mucho más barato eso que invertir en unidades de quemados en todos lados. Una unidad de quemados es muy cara. Nosotros optamos mejor por capacitarnos entre nosotros para que los compañeros de hospitales muy pequeños tengan la posibilidad de atender al paciente junto con nosotros. Nos comunicamos por todas las vías posibles y ellos ya pueden tomar las decisiones para atender al paciente en sus comunidades y les va muchísimo mejor. Cuando necesitan reconstrucción más compleja, nos los envían, lo reconstruimos y los regresamos para que se recuperen ahí. Y con esta técnica que le llamamos nosotros de las camas virtuales, trabajamos muchísimos pacientes con la sistematización de una curación bien hecha cada 8 días hasta resolver el problema, que en quemaduras de segundo superficial o profundo debe ser en 3 semanas. En quemaduras de 3 grado o cuarto debe ser en 3 semanas. Hay pacientes que se complican más y son los que tardan muchos más meses porque tardaron más tiempo en reanimarse o tenían otro tipo de heridas que complicaron el asunto y tardan muchos meses, pero la mayoría deben de salir así. Una vez que el sitio está retirado de donde fue la quemadura, hay que ver si el paciente no tiene alteraciones del estado de conciencia o que la gravedad no sea tal para que el paciente vaya a atenderse de inmediato al hospital. Y si no es el caso, se puede poner contacto con agua fría, la regadera, la llave del agua normal. Un rato disminuye el dolor, limita el daño, lo secamos y lo cubrimos con algo limpio. Y con el manejo específico de la herida hay muchas alternativas y cubiertas. Yo les doy con las que he trabajado más, he probado muchísimas, me siento muy a gusto con estos apósitos. Los resultados que he visto son muy buenos y también lo he visto con otros que me han mostrado otros compañeros de otras marcas, de otra tecnología, que me parecen a mí muy buenos. ¿Qué es lo importante? Saber nosotros muy clarito qué es de lo que dominamos, qué es lo que tenemos a disposición en nuestro hospital. Y esto que tengamos a disposición en el hospital, tenemos que ser muy buenos para poder resolver todo con esto. Porque a veces tenemos la posibilidad de tener todo, podemos seleccionar. A veces no tenemos esa posibilidad. Con lo que tengamos, tenemos que leer e investigar para maximizar lo que estamos teniendo y poder ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Con esto ya me despido. De verdad es un honor, es un gusto estar con ustedes. Dejo de compartir pantalla y bueno, a sus órdenes.